Padre Cristo, hermanos, el día de hoy estamos recordando la pasión que nuestro Señor Jesucristo llevó por amor a nosotros. A Él le dice que porque el amor de Dios se muestra en nuestras vidas, y recordando esa pasión, recordando ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, quiero leer el pasaje que está en Juan capítulo 19, verso 17. Después de que Poncio Pilatos es persuadido por los sacerdotes y lo entrega para ser crucificado, dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero tomemos en cuenta lo que dice el verso 17: y él, cargando su cruz. No llevaba otra cruz más que, dice la escritura, él llevaba su cruz, iba cargando su cruz. Cuando llegan al monte Gólgota o al monte de la Calavera, dice el Evangelio según San Mateo capítulo 27, verso 34, que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. La palabra griega que se traduce como hiel es un término general que se refiere a algo amargo. El Evangelio de Marcos especifica que la mirra estaba mezclado con vino. La mirra es una resina amarga que se ponía en el vino con el fin de calmar a una persona. En el siglo I se pensaba que tenían propiedades narcóticas. Los soldados no pretendían drogar a la víctima como un acto de misericordia, ya que a ellos no les importaba si ésta sufría o no. La droga simplemente facilitaba su tarea, porque sería difícil clavar las extremidades de alguien si esa persona no estuviese hasta cierto punto drogada. Pero Cristo rehusó beber la mezcla de droga. No quería que ninguno de sus sentidos estuviese insensible. Se comprometió a sufrir todo el dolor de la cruz. Él no quiso beber de esta mezcla de la mirra. Él no quiso llegar ante la cruz. Si el Señor hubiese tomado de esta mezcla, el sacrificio de Jesús entonces no hubiese sido un sacrificio perfecto. Hubiese fallado ahí la obra redentora si el Señor hubiese tomado este narcótico. La Biblia dice que ya cuando Jesús estaba en la cruz y a sus lados estaban dos ladrones, la palabra del Señor nos dice que en Marcos 15:25, que era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Qué es la hora tercera? Eran las 9 de la mañana cuando Jesús lo crucifican. Marcos 15:33 dice que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta eran las 12 del mediodía. La hora novena eran las 3 de la tarde. Y ahí mismo Marcos 15:33 nos dice que hubo tinieblas sobre la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. Es decir, 3 horas de tinieblas sobre el mundo. Y en total Jesús estuvo en la cruz 6 horas, según los textos que acabamos de leer. Lo crucifican a la hora tercera, y es en la hora novena cuando el Señor exclama su última palabra. Y vamos en esta tarde a meditar un poco en esas 7 palabras que Jesús da estando en la cruz del Calvario. Y la primera palabra que el Señor pronuncia en aquel lugar, en aquella cruz, es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Según Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús se enfrentó resuelto a su muerte, sabiendo que ahora se cumplía la razón de ser de su existencia en la tierra. Le pidió al Padre que perdonara a la multitud. No pidió juicio sobre ellos. No pidió que descendieran ángeles para que lo defendieran y lo bajaran de esa cruz, sino que Jesús en esa cruz
les dice al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso a quienes lo habían clavado en la cruz y ahora se estaban echando suerte de sus vestiduras, le pidió al Padre que los perdonara. Le pidió al Padre que tuviera misericordia de ellos. Le pidió al Padre lo que Él tanto mostraba cuando estaba en la tierra haciendo su ministerio. Que cuando Él sanaba a alguien, lo primero que decía: tus pecados te son perdonados. Y enseguida le daba la vista al ciego. Enseguida hacía caminar al cojo. Nuestro Señor Jesucristo, aún en esa cruz, muestra su misericordia para aquellos que lo torturaron, para aquellos que lo azotaron, para aquellos que se burlaban de Él. Si eres en verdad hijo de Dios, desciende de la cruz, gritaba uno de los ladrones. Si en verdad eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y no solamente tú, sino también nosotros. Aún los ladrones, hubo un momento en que se burlaban de Jesús. Los sacerdotes se burlaban del Señor. Los soldados romanos se burlaban del Señor. Pero siempre había alguien que con ternura estaba ante los pies de la cruz. La segunda palabra que el Señor pronuncia en la cruz es: a un ladrón arrepentido, según Lucas capítulo 23, versículo 43. La Biblia no dice cómo se llamaba cada uno de los ladrones que estaban a su derecha y a su izquierda. Solamente uno, cuando estaba ahí, reflexiona de su vida, reflexiona cómo llevó su vida para llegar a esa condición, y le grita al otro que estaba al otro extremo. Le dice: tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este justo, ¿qué mal ha hecho? Y enseguida este ladrón se dirige al Señor y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le da esta promesa: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era una promesa fiel, era una promesa en la cual el Señor se la recalca dos veces: de cierto, en verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al recibir estas palabras, este ladrón, yo creo que su alma descansó. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y fuimos bautizados en ese precioso nombre, el nombre de Jesús, nuestra alma recibió un descanso. Nuestra alma recibió un reposo porque acabamos de nacer una vez más. Este ladrón en la cruz, este ladrón ahí pidiendo misericordia, solamente diciendo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No te pido que me pongas en el paraíso contigo, solamente que te acuerdes de mí. Pero la misericordia del Señor, mostrada una vez más en la cruz: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan capítulo 19, verso 26 y 27. La Biblia dice que ahí estaba María, su madre, y Juan, el discípulo amado. Estaban ante la cruz. Estaban contemplando aquel espectáculo que estaban haciendo con el Señor. Y el Señor voltea ahí donde Él está, en esa cruz, y mira a María, que años atrás ya se le había dicho, se le había profetizado que una espada atravesará tu misma alma. Y esa era la experiencia que María estaba sintiendo en ese momento. El cumplimiento de esa palabra profética que se le había dado cuando llevaba a Jesús a presentar al templo. Una misma espada estaba traspasando su alma. Estaba mirando morir a su hijo. Estaba mirando cómo su hijo en ese momento estaba sufriendo los clavos, la corona de espinas, sufriendo por poder respirar, por poder jalar aire, por poder él acomodar su cuerpo en la cruz para poder respirar un poco. Y viene la promesa también para María: mujer, he ahí tu hijo. Ahí el Señor le deja
a Juan, su discípulo amado, la responsabilidad, el cuidado por María. Y enseguida el Señor se dirige a Juan y dice: hijo, he ahí tu madre. La Biblia dice que desde aquel momento aquel discípulo tomó a María en su casa. La escena de mirar a su hijo morir, la escena de mirar a Jesús en la cruz y recibir estas palabras de consuelo: he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Viene una cuarta palabra que Jesús expresa en la cruz. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Cuando ya las tinieblas cubrieron la tierra, entonces quiere decir que esta palabra que el Señor menciona fue a la hora sexta, a la hora, al mediodía, cuando la tierra cubría, cuando las tinieblas cubrían la tierra. Jesús clama con gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las tinieblas simbolizaban la separación entre Jesús y el Padre. En ese momento el castigo, como fue profetizado por Isaías capítulo 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Mas nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Le tuvimos por azotado. Jesús en la cruz empieza a sentir la separación entre el Padre y él. Cuando unos momentos antes, unos días antes, unas semanas antes, el Señor había dicho: yo y el Padre una cosa somos. Pero en ese momento el Señor empieza a sentir la separación del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él tomó sobre sí el castigo por el pecado que merecíamos todos nosotros. Cargó con la culpa de nuestros propios pecados a pesar de ser perfecto el Señor. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Nada más y nada menos que el acontecimiento más maravilloso y significativo de toda la historia humana. Que el castigo de tu paz y de mi paz cayera sobre él. Que mis pecados cayeran sobre él, para que tú y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Jesús exclama una quinta palabra en la cruz. En San Juan capítulo 19, versículo 28, dice: tengo sed. Tengo sed. Unos instantes antes había desechado aquella mezcla que le estaban dando, aquella mezcla para calmar el dolor que él traía. Pero en este momento el Señor ya exclama: tengo sed. Unos instantes antes de que terminara de su vida terrenal, Jesús se le sentía la lengua hinchada y reseca, puesto que su necesidad de tomar agua exigía una respuesta. Lanzó esta declaración. Al hacerlo cumplió una profecía que hiciera el rey David siglos antes, en el Salmo 69, versículo 21. Tengo sed. Y hay un himno que dice: sed tengo de un amigo, sed tengo de un amor. Jesús exclama en la cruz: tengo sed. Azotado, golpeado, deshidratado, y exclama: tengo sed. Viene la sexta palabra en la cruz. En San Juan capítulo 19, versículo 30, Jesús, sabiendo que estaba ya por entregar el Espíritu al Padre, lanza el grito de victoria: consumado es. Consumado es. El sacrificio ha sido aceptado.
todo lo que se había escrito en los salmos, en la ley de Moisés y en los profetas se está cumpliendo. Y esta palabra consumado es la palabra de victoria de un ejército que conquistaba una ciudad, que derrotaba a los reyes, que derrotaba a gobernadores. Llegaban ante el palacio, le quitaban la corona al rey y alguien salía y gritaba: consumado es, hemos triunfado, hemos ganado. Jesús en la cruz lanza este grito: consumado es, la victoria se ha hecho, la victoria ha llegado. Con estas palabras Jesús estaba proclamando su victoria. En el lenguaje original, esta expresión tenía un contenido legal. La práctica común dictaba que cuando se condenaba a un hombre por un crimen, se escribiera su castigo en un rollo. Entonces se recogía el rollo y se clavaba sobre su celda en la prisión. Cuando acababa de cumplir su sentencia, se bajaba el rollo y se escribían en él transversalmente palabras: consumado es. Nunca más se castigaría a aquel hombre por ese crimen. Había hecho una restitución total. Consumado es. Jesús exclamó: consumado es. El sacrificio ha sido aceptado. El sacrificio es perfecto. En la persona de Jesús se había clavado a una cruz un rollo que contenía los crímenes de toda la humanidad. Según Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15, dice el apóstol Pablo que el acta de los decretos nos era contraria, pero Jesús la clavó en la cruz, triunfando sobre ellos. Esa acta de decretos, esa acta que teníamos cada uno de nosotros, nos llevaba a una condenación, pero Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, nos redimió, tuvo misericordia de nosotros. Es por su misericordia que nosotros estamos aquí. Es por su misericordia que podemos levantar nuestras manos. Es por su misericordia que podemos decir: Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A nuestro Dios le costó entregar a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Aleluya. Consumado es. Consumado es. No va a haber otro sacrificio. No va a haber otro sacrificio. Se ha terminado el trabajo. Jesús pagó en su totalidad la deuda que teníamos con nuestro Creador. Y ahora nos ofrece el regalo de este pago en lugar de nuestro. Todo cuanto tenemos que hacer, le decimos aceptarlo. Y la última palabra en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Según Lucas capítulo 23, versículo 46. Sabiendo Jesús que su hora ya había llegado de partir de esta tierra al Padre, da estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con estas palabras Jesús puso su vida en manos de su Padre. No fueron los líderes religiosos judíos, ni Pilato, ni la multitud, ni siquiera los guardias mismos quienes le arrebataron la vida. Él la entregó voluntariamente. Jesús lo había dicho: a mí la vida nadie me la quita. Yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. No fueron los religiosos, no fue Pilatos, fue por amor a nosotros. Mirando en la condición en que estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado nos separó de Dios.
El pecado de Adán nos separó de ese Dios maravilloso. Tuvo que el Señor enviar a su Hijo unigénito para dar el pago por el pecado. Ese pecado que ninguno de nosotros podíamos dar un pago por él. Nadie podía pagar por sus pecados. Ni tú ni yo podíamos pagar por nuestros pecados. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y su sacrificio fue un sacrificio perfecto. La Biblia dice que cuando Jesús da esta última palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Es decir, que ya no había necesidad de que el sumo sacerdote entrara una vez al año hasta el lugar santísimo con sangre ajena. Ahora Cristo entró hasta el lugar santísimo con su propia sangre. Dice el escritor a los Hebreos que ya no es por la sangre de toros ni machos cabríos, sino por el sacrificio, la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Ahora tú y yo tenemos acceso al Padre. Ya no tenemos que alguien que interceda por nosotros. Ya no tenemos que ir a un humano para que una vez al año entre hasta el lugar santísimo. Ahora somos nosotros que podemos llegar ante Dios. Y dice la Escritura que nos acerquemos a Él confiadamente, sabiendo que Él está para escucharnos. Jesús se lo dijo a sus discípulos: todo lo que pidieres al Padre en oración, creyendo, lo recibiréis. Creemos en el Señor Jesucristo. Creemos que ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario no ha sido en vano para nosotros. Creemos que esa vida, esa sangre, cada gota de sangre que el Señor derramaba de su cuerpo, estaba en su pensamiento, estábamos tú y estaba yo ahí también. La sangre de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. La sangre de Cristo es suficiente, ¿no?, para perdonar y para borrar nuestros pecados. Ahora solamente podemos nosotros llegar a Él confiadamente, acercándonos a Él confiadamente. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo pecado. Si tú le aceptas como tu único y suficiente Salvador, si tú aceptas al Señor en tu corazón y ves por medio de la palabra del Señor lo que Él padeció por amor a nosotros, llegar hasta la cruz del Calvario, y al final todavía un soldado tomar una lanza y traspasar su costado, y enseguida dice la Escritura que salió agua y sangre de Él. Esto es algo poderoso, esto es algo maravilloso, que Jesús se lo dijo a sus discípulos: nadie pone su vida por sus amigos, pero yo la pongo por ustedes. Por un poco de tiempo no me veréis, pero después me veréis. El Hijo del Hombre va conforme está escrito de Él. Todo lo que se ha dicho de Él será entregado a los judíos, será entregado en manos de los gentiles, será azotado, será golpeado, será crucificado. Pero hay una promesa: pero al tercer día resucitará. Hoy reflexionamos acerca de su muerte, pero el domingo celebraremos su victoria. Esa victoria que le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Si estás ahí en tu casa, si estás con tu familia, si estás con tus hijos, si estás con tu esposa, con tu esposo, yo te invito a que hagamos una oración de agradecimiento. Yo te invito, aún invito a los que están aquí conmigo, aquí en la sala de la casa, que por un momento reflexionemos del sacrificio, del grande amor que Dios tuvo para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que cada palabra que el Señor pronunció en aquella cruz fueron palabras de misericordia, fueron palabras de esperanza, fueron palabras de victoria, fueron palabras de seguridad,
las que el Señor habló. Bendito sea tu nombre, Señor. Levanta ahí tus manos y adoremos un momento al Señor. Dile con un canto de oración: grande es el amor de Dios, que mi vida Él transformó. Grande es tu amor, Señor. Grande es tu amor, que no miraste, Señor, mi condición. Solamente, Señor, me miraste en un momento en que mi vida necesitaba de ti, Señor. Muerto en mis delitos y pecados, separado de ti, Señor. Pero fue el sacrificio que hiciste en aquella cruz. Fue el sacrificio, Señor, que tomaste por amor a nosotros. Señor, que nos ha llevado a tus brazos. Nos ha llevado ante ti pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Que perdone nuestras faltas, que perdone nuestros errores, que perdone nuestros pecados, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, ¿con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos tan inmenso amor? No tenemos nada con qué pagarte, Señor. No tenemos nada, porque aún todo es tuyo. La tierra, el mundo y los que en él habitan son tuyos, Señor. El cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, Señor. Solamente con un corazón sincero y agradecido, con un corazón quebrantado, venimos ante ti, Señor. Gracias. Y no solamente por este día, Señor, que todos estamos recordando, sino desde aquel día que te conocimos, que llegaste a nuestros corazones, que nos hablaste con tierna voz, Señor. Que cuando merecíamos el castigo, cuando merecíamos el azote, cuando merecíamos, Señor, todo eso, tú tomaste nuestro lugar. Nos has redimido de nuestros pecados. Ahora, por ese sacrificio en la cruz, podemos decir, como el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, que ahora somos hijos de Dios. Que ahora somos hijos de Dios. Gracias, Señor. Gracias porque nos has hecho tus hijos cuando antes estábamos enemistados contigo. Gracias por todo ello, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre Santo, te pedimos por aquellos que están pasando por los hospitales, por este virus, Señor. Que tú tengas misericordia, Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos?, dice el salmista, sino solamente a ti, Padre. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Pon tu mano, Señor, sobre nosotros. Pon tu mano sobre cada familia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Tengo sed. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por estas 7 palabras que diste en aquella cruz, que hoy nos da esperanza a nosotros, que hoy nos han dado vida a nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
es el amor de Dios que mi vida Él transformó, y por ese amor de Dios salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme a mí, ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y quien llena mi alma de dulce calma. No hay amor. Ahí donde estás, en tu casa, acompáñanos a adorar unos momentos al Señor. Acompáñanos a mirar a aquel que Juan lo describiera. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a eso viniste, Señor, a quitar el pecado del mundo. De dulce calma. Una vez más, grande es el amor. Grande es el amor de Dios, que mi vida Él transformó, y por ese amor de Dios salvo soy, salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme a mí, ni entender lo que había en mí, ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios, solo por el amor de Dios soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar, aleluya, al amor de Dios, aleluya, aleluya, tan sublime y sin igual. Tu amor nos constriñe, Señor, que llena
Dios en esta tarde por su amor, por su misericordia, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por ese sufrimiento, por ese alto pago que hizo por nosotros. Fue su sangre preciosa la que nos ha redimido de la maldición del pecado. Hermanos que están del otro lado en sus casas, sigamos adelante. Yo te invito a que sigamos adelante en el nombre del Señor. Yo creo que a ninguno de nosotros el Señor nos ha fallado. A ninguno de nosotros el Señor nos ha dicho, hoy no tengo tiempo para ti. Él siempre está atento a nuestras oraciones. Él siempre está atento a nuestras súplicas. Sigamos adelante, tomémonos más de la mano del Señor. Sabemos que el Señor pronto viene por su iglesia. Señales se ven por donde quiera. Sigamos en el nombre de Jesús. Sigamos orando por nuestros hijos. Sigamos orando por sus esposos, sus esposas, para que podamos juntos llegar ante la presencia del Señor. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que el Señor ponga paz en ustedes. Dios les bendiga, hermanos.